Buenas tardes, bienvenido a este espacio. El día de hoy vamos a conversar con el ingeniero Arturo Simic, quien tiene una larga trayectoria en la parte de ciberseguridad de startups y entidades financieras, incluso es profesor del área de posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Mariana. Encantado de poder compartir algunas ideas o conceptos y nuevamente agradecido por la invitación. Gracias a ti por aceptar. Bueno, te comento un poco, este espacio está dedicado a conversar temas de ciberseguridad, que es el tema que nos atañe a ambos, pero desde otro ángulo, viéndolo desde el punto de vista de la ciberseguridad que podemos manejar como personas y dentro de nuestras familias. Entonces, como tú y yo sabemos, en este rubro, y de hecho tú tienes un lema que dice que la tecnología no es todo, sino tienes liderazgo y disciplina. Y coincidimos en ese punto, puesto que yo también pienso que un equipo que te permita tener seguridad dentro de una empresa o incluso dentro de tu hogar, como por ejemplo un antivirus, no lo es todo, sino que debemos tener ciertos factores que se deben cumplir para mantener nuestra información salvaguardada. Entonces, en vista de eso, y ya que tú tienes amplia trayectoria y también eres profesor universitario, entonces me gustaría que me comentaras dentro de tu área o lo que tú has podido ver en estos largos años que llevas en ciberseguridad, ¿cuál sería ese ciberataque que se repite comúnmente en el sector financiero, por ejemplo, y en los startups? En realidad, generalmente van a ir a las plataformas de pago, aunque esas plataformas de pago sean subcontratadas a otros proveedores, ¿no? Creo que en el mundo del e-commerce lo que tratan es, uno, que obviamente las personas puedan pagar sin recibir el producto, ¿no? Que en este caso el comercio dé el producto sin recibir el pago, ¿no? O el otro es poder capturar los datos con los cuales se ha hecho el pago para poder después tomar esa información para hacer pagos no autorizados, ¿no? Claro, correcto. Y ese modus operandi viene dado específicamente por lo que hacemos las personas antes de, ¿correcto? En realidad lo que hacemos las personas, pero también lo que puedan tener las mismas plataformas, ¿no? O sea, si hay debilidades con las plataformas, eso puede generarte un problema, ¿no? Claro. ¿No? ¿Y cuál sería, o como profesor universitario, si tú tuvieras que enseñarle algo, por ejemplo, de ciberseguridad a un niño de 10, sé que no eres profesor de niños pequeños, pero ¿qué sería lo que implementarías o qué le enseñarías a este niño? Que no compartan su información por las redes sociales, ¿no? Y luego, cuando ellos estén más grandes, que sepan que lo pueden compartir, pero a un grupo acotado de personas, ¿no? Claro, no todo Entiendo que las personas que de repente queremos tener alguna actividad pública, ¿no? Es natural que uno abra los temas de una manera mucho más amplia, pero también eso involucra saber qué compartir y qué no compartir, ¿no? claro Creo que ahí está la clave, ¿no? Que no compartan la información con extraños, ¿no? Y puede ser desde su teléfono, su dirección y después obviamente lo que ellos publican en las redes, ¿no? Creo que eso es clave, inculcárselo desde muy chicos, porque cada vez más van a entrar a una temprana edad usando alguna de estas redes, ¿no? Claro. Y ahora con el tema de la inteligencia artificial, pues que todo se ha extrapolado muchísimo más. Entonces, ¿cómo manejarías o cómo manejas ese tema también en tu hogar? ¿Cómo lo manejaste? Entiendo que tienes tus hijos, pero creo que están un poquito mayores. ¿Cómo lo manejaste en su momento o cómo lo manejas? Básicamente el tema es no compartir cosas. Por ejemplo, algo que me preocupa con la inteligencia artificial es cuando dicen, ¿sabes qué? Puedes hacer una caricatura tuya usando una herramienta de inteligencia artificial, ¿no? Bueno, yo creo que ahí estamos ya en problemas, ¿no? Eso me parece que puede generar una ventana peligrosa
porque tarde o temprano estas soluciones, unas más que otras, pueden sufrir un ataque y no tenemos nada que hacer. Es muy probable que cuando estemos, recuerden que cuando estamos cediendo nuestra información al usar estas plataformas, estamos cediendo el contenido que se ponga ahí ya no es nuestro. Correcto. Y por lo tanto, si hubiera una fuga de información de esa plataforma, nosotros no podemos hacer ningún reclamo porque ese contenido ya no es nuestro. Es correcto. Y lo otro que sucede en las plataformas y que estoy segura que todo el mundo hace, porque yo en su momento también lo hice, es que nunca leemos los términos y condiciones. Entonces, nunca sabemos a ciencia cierta, porque no los leemos, qué hace cada plataforma con el contenido que nosotros compartimos. Es inevitable que vamos a usar todos los términos y condiciones porque es la condición básica para poder usar esa red social de manera gratuita. Claro. Lo que uno sí tiene el derecho de ver, lo que no te puede exigir la red social es que publiques todo lo que quieres publicar, ¿no? Claro. Y ahí creo que viene la concienciación que debe tener cada persona de saber qué publica y qué no publica, ¿no? Hay personas que te publican actividades que han pasado un mes, 2 meses, y bueno, me parece que va bien, porque obviamente no está generando problemas. Hay otros que sí. Cada uno tiene que ver el momento de qué publica o no publica, ¿no? Eso también puede generar temas. Recuerden que todas las opciones de las redes sociales ahora permiten acotar el número de personas a las cuales se le comparte información. Claro, ¿no? eso también es importante. Y eso es importante. Entonces, dejando aparte a las personas que quieren tener un radio público, ¿no? De llegada en las redes, el resto lo que puede hacer es acotarlo, ¿no? Acotarlo al grupo de personas, excluir a personas a las cuales no compartir el tema, ¿no? Incluso, porque eso le da la tranquilidad para poder seguir operando, poder seguir viviendo, ¿no? Claro, y estas personas que definitivamente trabajan con las redes sociales y que publican muchísimo contenido que probablemente no tiene que ver tanto con su trabajo, o bueno, no lo sé, pero comparten demasiada información personal. Y es lo que tú dices, pues esa información da una trazabilidad para que el ciberdelincuente aproveche la misma y pueda atacar. Creo que por allí va más el... Pero también pueden recibir problemas hasta de acoso, ¿no? O sea, lamentablemente las redes están generando un brote de que las personas, el voyerismo, ¿no? Obviamente de tratar de, tanto varones como damas, tratar de compartir en las redes públicas sus atributos físicos, ¿no? Y eso creo que también puede generar una mala interpretación y puedan estar recibiendo algún acoso de una foto que de repente para ellos no tenía esa intención, pero las redes sociales han generado ese tema de voyerismo, ¿no? No creo que también es otro tema que hay que también como de aparentar mucho, y generalmente todo lo que publicas en redes sociales no es tu vida al 100%, no vives tu vida al 100% así. Pero también, como le digo, hay unos que solamente varones y chicas que van y muestran sus atributos físicos, y obviamente puede ser que, o sea, no todas las personas pueden interpretar esa imagen de la misma manera, ¿no? Y yo creo que ahí comienzan los temas de los problemas del acoso, el problema de que tú comiences a hacer contacto con personas. Es bien complicado ahora ver que se hace contacto con personas que no conoces. Que no conoces. Ahora veo historias de gente que dice que se conocieron por internet y que mantuvieron una relación hasta que se conocieron presencialmente. Me suena muy difícil que eso oye, bien por esas historias, ¿no? Qué bueno que esas historias terminaron en un final feliz. Bien, pero también existen historias que no han terminado nada bien, han terminado en personas que han perdido la vida o los han robado, los han estafado. Es probable que tengamos también muchas otras historias de la otra parte, ¿no? Que han terminado en una tragedia. Entonces,
hay que limitar lo que se comparte en redes sociales, porque pues evidentemente eso te pone en un mayor riesgo. Sí, hay que limitar el contenido y el alcance. Me refiero al contenido, es cuántas cosas quieres publicar, y el alcance es a quiénes le quieres compartir ese contenido. Y por ejemplo, en el caso de los niños, que bueno, yo nunca fui jugadora de videojuegos, y en su momento cuando existió, que era pequeña, pues era invitar a alguien a tu casa a jugar. Pero ahora existen los juegos en línea, y eso ha puesto, por ejemplo, a los niños en un mayor riesgo. Entonces, ¿cómo se podría manejar este punto en casa? ¿Cómo los padres podemos manejar esto desde casa? Yo tengo un niño pequeño, pero mi niño no juega en internet. Yo creo que hay que tratar de un poco, como te digo, desde chico comenzar a decir cuáles son los peligros de estos temas. Cuando todavía no tienen conciencia de este tema hay que restringirlo. La verdad, no queda otra que restringirlo, porque si un niño con toda esa curiosidad entra a una computadora que no está protegida, o sea, algo también muy sencillo, ¿no? Me mencionan casos que dicen, uy, pero mi hijo se metió en la computadora. Pero la pregunta es, ¿le has puesto clave a tu computadora para que no mires el niño? Claro. El niño es curioso, va a ser siempre curioso. No podemos limitar esa curiosidad, pero sí hay cosas que debemos restringirles. Entonces, si desde que ya nosotros no ponemos una clave en nuestra computadora para evitar que el niño pueda ingresar sin tener supervisión, porque en ese momento el niño pequeño no tiene computadora, obviamente no tiene un celular, pero va No. a querer ingresar a esos dispositivos, porque la curiosidad del niño es así, ¿no? Claro. ¿No? Más aún porque ve al papá, a la mamá, a los amigos, a los hermanos mayores, todos usando el tema, le entra una curiosidad de saber qué hay ahí, ¿no? Entonces, lo primero es, primer control de los padres, tratar de que obviamente todo tiene que tener una contraseña para evitar un ingreso no autorizado, ¿no? Un ingreso con supervisión. Y segundo, cuando ya él va a tomar estas decisiones, decirle de los riesgos, ¿no? Y decirle si hay algo que te preocupa, igual sale algo, esto, si es posible monitorear durante un tiempo, obviamente hasta que sean mayores de edad, la actividad que ellos hacen en esas redes va a ser importante. Recuerda que las plataformas de seguridad, como estas herramientas de antivirus que decimos siempre, pero ahora pues tienen un nombre mucho más sofisticado, tienen herramientas de control parental. Exacto. ¿No? Entonces hay que también usar esas herramientas de control parental para evitar ese tema, ¿no? Y poco a poco, conforme ya van dando ese paso, darles los elementos para que sepan qué es malo y qué bueno. Yo recuerdo que en un caso, me acuerdo que mi hijo tuviese 11 años, iba a haber un programa de televisión cuya hora yo no podía controlar. Y cuyos contenidos a mí no me parecían que la ayudaban, ¿no? Entonces hablé con ella, le dije que yo no podía decirte que sí o no lo veas, porque obviamente la posición era no veas, y digo, ¿cómo controlas que no veas? ¿No? Claro, Entonces, mira, yo no puedo controlar si tú ves o no ves. Pero lo que te puedo decir es que tú sacas conclusión si ese contenido en realidad a ti te sirve. ¿Para qué te sirve? Y ella dejó de verlo solita, ella no se dio cuenta que no sentía que algo que decía con ellos, ¿no? Entonces ella me dijo, no, en lugar de estar ahí viendo televisión de ese tema, mejor me dedico a estudiar, termino más temprano y me pongo a ver cosas de otro horario que sí son, que a mí me interesan, ¿no? Claro. Entonces la idea también es que ellos comiencen a tomar decisiones de ese tema. No es sencillo, pero hay que ir poco a poco haciéndolo, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, en mi caso, yo soy partidaria de que cero, si yo no puedo estar con él para que vea, entonces prefiero que no. O si no hay un adulto que lo pueda acompañar, entonces prefiero que no. Claro. Pero el tema está, por ejemplo, cuando ya ingresan a las escuelas, que bueno, yo tengo estas reglas en mi casa porque, o sea, yo conozco sobre ciberseguridad, tengo mucho tiempo trabajando en este tema y lo conozco. Pero el 99% de los padres, incluso no conocen a ciencia cierta de estos temas, no son cuidadosos con su propia información y por supuesto tampoco van a ser tan cuidadosos con sus niños. Entonces, de allí, por eso nace este canal y por eso nace esta información que quiero compartir,
porque la idea es que todos vayamos aprendiendo sobre esto. Lo que dices es muy interesante. Esto mismo te traté de concientizar después. Si tú concientizas a los padres, muchos de esos padres son maestros y van a comenzar a tomar las mismas precauciones, Claro. ¿no? Entonces, en primer lugar, tengamos en cuenta de que la inquietud del niño, de la niña, de entrar a estos dispositivos, es culpa nuestra, porque nos ve todo el día con ellos. O sea, no puedes decirle no uses el celular, porque obviamente dices, ¿y qué malo tienes si tú lo estás usando? Un niño te puede contestar eso y con toda lógica. Y ¿no? Tiene todo sentido, claro. ¿Sí? Entonces hay que hacerlos, inevitablemente lo van a tener que usar. Entonces, hay que hacerlo ingresar con custodia al inicio, después va a tener que ir solo, pero ya en ese momento ya debe tener ya un poco conciencia de este tema. Claro. Y esto también, que los padres van a tener claridad, esos padres que son maestros van a también de tratar de hacerlo en las escuelas, ¿no? Para que obviamente los mismos controles similares que se hacen en las casas se puedan hacer en las escuelas. Por ejemplo, igual, entran los niños con supervisión de los docentes. No hay forma de entrar de manera no autorizada porque hay clave, ¿no? O se cambia la clave después de la sesión para que el chico después no entre escapándose en el recreo y pueda entrar, ¿no? Igual tiene que tener sistema de control parental, ¿no? Creo que deberían ser ahí mucho más restringidos que inclusive en la casa. Claro, ¿no? Porque en la casa tú lo puedes ver, pero en la Así es. Deberían ser mucho más restringidos en las escuelas que en las casas, ¿no? ¿Ok? Y de repente solo para los fines educativos. Entonces, por ejemplo, el niño no puede crear su Facebook en el colegio, lo debe crear en la casa. Claro. Y el Instagram no lo puede crear en el colegio, lo crean en la casa. O sea, lo que tienen que hacer es, miren, vamos a simular este tema, le vamos a dar las instrucciones, y ahora esta instrucción le vamos a dar a sus padres para que ellos lo creen con ustedes. Pero ellos no pueden crear ese tema. ¿No? Y por lo tanto, por ejemplo, no debería, para mí, en lo personal, si es una actividad educativa, yo no veo por qué tienen que tener acceso, o sea, por más que ya se les haya creado, no deben tener acceso a Facebook, no deben tener acceso a Instagram, en los laboratorios del colegio, porque esas son actividades educativas. Para eso ya tienen su celular de repente a esa edad, ¿no? Claro. Sí, pero lo otro no. ¿No? Por ejemplo, ahora he estado viendo que ya países de la Unión Europea han empezado a restringir el tema del uso de los teléfonos celulares y de los dispositivos. Francia, por ejemplo, ya dio y se está comenzando ya. Lo que sucede es que hubo una corriente, claro, que se consideraba que eso ayudaba al proceso de aprendizaje. Lamentablemente no ha sido así, ¿no? Y obviamente hay que proceder. Pues, no es que, o sea, se supone que eso era para mejorar el proceso de aprendizaje, pero ha generado problemas de concentración, ha generado un problema de que los chicos estén mucho más hiperactivos, ¿no? Y obviamente eso también genera problemas, porque justo hablaba la semana pasada con una colega y dice, los nuevos colaboradores se aburren, claro, porque están en una hiperactividad. Entonces, ¿cómo le generas temas? No todos los temas en el trabajo tienen la misma intensidad, ¿no? Hay momentos que pueden ser rutinarios. Claro. Entonces, el gobierno de la gestión del talento, los chicos que tienen estas redes, se hace más complicado, ¿no? Sí. ¿Cómo le generas a todos los chicos al día siguiente un reto novedoso para que ellos estén entusiasmados? Muy difícil. Muy difícil porque las redes sociales los van a distraer. Y los van igual también ocurre con el colegio. Igual ocurre con la universidad. Ocurre en la universidad, que ya entonces, las clases tipo magistral, que ya se habían puesto en debate, que no eran muy útiles, ¿no? Ahora son más complicadas con chicos que están con el celular al costado, ¿no? Sí. Entonces, la labor del docente para poder generar un ambiente de aprendizaje es más complicado de lo que era antes, ¿no? Sí. ¿No? Porque los chicos se van a aburrir rápido, y no es necesariamente porque el docente esté haciendo mal su trabajo, sino que las expectativas que tiene se han acrecentado notablemente de manera
inconsciente producto del uso de las redes sociales. Claro, porque ya todos quieren, todo el mundo ya está requiriendo todo de forma inmediata. O sea, dame la píldora para tomármela y ya. Claro, O sea, que claro. el aprendizaje no funciona de esa forma. Entonces, los esquemas de aprendizaje tienen que cambiar porque inevitablemente, o sea, por ejemplo, el caso de Francia que ahora hemos visto, ya le quitaron los celulares, está bien, pero los métodos de enseñanza igual tienen que cambiar, porque el chico de la noche está viendo un celular. Sí, o unas horas antes de O unas horas antes está viendo el celular. Entonces, sí, si el tema de retirar estos dispositivos no va acompañado de los cambios en las metodologías de enseñanza para crear un ambiente muy activo, los chicos igual se van a aburrir. Sí. Entonces, de todas maneras, los métodos de enseñanza tienen que cambiar, de todas maneras. De todas maneras, tienen que cambiar de acuerdo a la naturaleza de la edad de cada uno. Una cosa es trabajar en primaria, otra cosa en secundaria y otro en universidad, ¿no? Sí. Porque obviamente son etapas diferentes y asumen responsabilidades diferentes, ¿no? Claro que sí. ¿No? Entonces hay que hacer conscientes de que asumen esas responsabilidades y hay que prepararlos para esas responsabilidades, ¿no? Claro. Y el rol del docente se vuelve muy importante en un contexto donde generacionalmente se ha perdido el principio de autoridad. Yo siento que algunas sociedades, y en particular en Perú, el respeto a la autoridad se ha perdido notablemente a todo nivel. Sí, yo diría que eso está a nivel mundial. Y eso es un problema. Entonces, una autoridad es el docente. Claro. Entonces, si el docente pierde autoridad, entonces los niños van a pasar sin las condiciones mínimas para que pasen. Porque el docente perdió autoridad. Y si el docente perdió autoridad en primaria, eso va a ocurrir en secundaria, la presión va a ser secundaria. Una bola. Y esa presión se va a dar en la universidad. Entonces, entonces ahí viene el tema, ¿no? Entonces, y eso es un problema que después lo traslada pues a las autoridades gubernamentales, a las autoridades policiales, a los mismos padres. A los padres, sobre todo, porque... Entonces, ahí tenemos un problema social donde hay que tratar de, si bien de repente bueno, es un tema generacional, ¿no? Puede ser que mis padres sean tus abuelos. ¿Ya? La generación baby boomers tenía una forma de educación de repente demasiado fuerte. Estricta. Hemos pasado a una donde ya estamos siendo demasiado frágiles. Demasiado flexibles. Y o sea, ya se ha perdido el control. Entonces, no solo los padres. Es cierto que esto es bueno mencionarlo porque forma parte de todo el problema, de la problemática que ahora tenemos que hacer en el manejo de la seguridad que necesitan los niños para hacerlo, ¿no? Claro, sí, muchas personas dicen, bueno, pero ¿y eso qué tiene que ver con ciberseguridad? Pues todo, porque si también yo no puedo tener autoridad en mi hogar para que mi hijo utilice de forma correcta las redes sociales adaptadas a su edad, porque ese es el otro tema, tú lo acabas de decir, no es lo mismo un niño de primaria, un niño de bachillerato y una persona o un adolescente que está entrando en la universidad. No es igual, las necesidades son diferentes, el contenido para cada edad es distinto. Una opinión personal, cuando yo veo que en el primer ciclo de la universidad, con chicos que la mayoría son mayores de edad, ¿sí? Van acompañados con sus padres al primer día, yo estoy preocupado. Sí. O sea, es algo que a mí en lo personal todavía no entiendo. Porque ya es mayor de edad. Claro, pues si no, pues también que lo acompañen a la discoteca, al viaje de promoción, ¿no? Y los chicos dicen, no, al viaje de promoción quiero ir solo. Entonces, eso a mí, en lo personal, todavía no comprendo cuál es la lógica. No tiene concordancia una cosa con la otra. Claro, pero la práctica va a ser, oye, si tengo problemas, el papá va a estar acá y esto
¿no? Yo recuerdo que por cosas de la vida en la universidad donde enseño en la uni, no tenemos esa situación, felizmente, o por lo menos yo no la acepto en ningún caso. Estaba enseñándole al hijo de un colega, el colega que habíamos contemporáneo en la universidad, y yo me enteré justo cuando había salido, un domingo había salido a un restaurante y lo vi al chico con él, ¿no? Y se acercó, hola, mira, y el mensaje es, a este le exiges más, ¿no? O sea, el tema, ¿sabes qué? Yo le estoy acá pidiendo que le exijas más porque obviamente tiene que sacarte el jugo como profesor para que rindas, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, eso también es un tema, porque también ocurre, por ejemplo, yo he sido responsable de seguridad de información, como tú sabes. Si se pierde la autoridad, ¿cómo se van a respetar la política de seguridad en una empresa? Claro. El tema de que tú mencionas, el liderazgo, la disciplina. Entonces ya comienzas a tener, entonces dicen, ¿por qué algunos son verticales? Porque lamentablemente, o sea, algunas veces comienzas a decir cosas y la gente y las personas no reaccionan. No, y las políticas hay que cumplirlas. Y en ciberseguridad o en seguridad de información, el error humano, o sea, yo puedo implementar tecnologías en una empresa, firewall, te puedo poner antivirus, te puedo poner soluciones para conexiones seguras, pero si existe el error humano, si por un humano metió la pata, metió mal el dedo, todo lo que yo implementé se fue. O más allá, yo soy el responsable de la herramienta de antivirus y no hago el trabajo correcto para que esa herramienta de antivirus haga lo que tiene que hacer. Nuevamente, no quiero cumplir con la política, no quiero cumplir con la autoridad. Acá está la herramienta de antivirus, pero ay, nomás que la dejo. ¿No? O sea, a mí me ha tocado muchas situaciones donde había empresas que tenían una inversión adecuada en seguridad y en ciberseguridad, pero las herramientas no cumplían con su labor. Estaban las inversiones, estaban las herramientas instaladas, pero no cumplían con su función. Es como que tener la puerta abierta del principal de tu casa a cada rato, ¿no? Y obviamente ahí comienza la disciplina, el liderazgo, ¿no? Para obviamente poner las cosas en orden, ¿no? Los problemas que sufrimos de inseguridad en nuestro país también tienen que ver con falta de autoridad, ¿no? Sí. Y yo creo que, disculpe que en general hemos desviado un poco el tema, pero como han visto tiene relación, ¿no? Es que todo tiene relación. Y por eso, qué bueno que lo mencionas, porque claro que tiene relación. Si una persona no es capaz de cumplir las normas de la casa, no va a cumplir las normas del trabajo y allí ya se va a perder la línea, se va a perder el liderazgo, no va a saber ejercer sus funciones. Entonces, todo va enlazado. Por eso sí, va a haber un problema de la línea gris. Va a haber una línea gris donde de repente el chico no entienda cuál es lo correcto y cuál es lo no correcto, en general. Entonces, ese también es un problema que nos ha ocurrido. Y bueno, ahora sí creo que regresemos nuevamente al cauce de la ciberseguridad para no salirnos por ahí, pero era muy importante mencionarlo, ¿no? No, estoy totalmente de acuerdo contigo porque lo que estábamos conversando, o sea, si un niño no sabe seguir las normas en su casa, no va a saber seguir o no sabe seguir las normas en el colegio, con sus profesores, con sus maestros, va a llegar al trabajo y le va a costar muchísimo seguir las normas en el trabajo. Y ya cuando tú eres adulto, no hay chance de ocupar a nadie, no puedes culpar a nadie. Y si le suma de que es hiperactivo, la cosa todavía se complica más, que hablamos junto con el tema de las redes sociales, ¿no? Claro. Entonces, muchos, o sea, y obviamente entonces siguiendo con la lógica, ¿no? Si tú tienes personas que no están concientizadas en el tema de la seguridad, no respetan a la autoridad, ¿qué te queda hacer? Sí. Una persona grande no la cambias ya con charla de concienciación. No. Es muy difícil, tiene que la persona querer. La medidas. Pasado por un tema grave. Entonces, ya tienes que comenzar a tomar decisiones muy drásticas, verticales,
porque no queda otra. Y en un mundo donde todos están hablando, y por eso también la contradicción, están hablando de ahora ser más horizontal, el tema de autogobierno, pero por eso, yo no veo que haya un gobierno a la hora de hacer las soluciones en muchos casos. No hay otro gobierno, no queda otra. O sea, no puedes, no puedes hacer, o sea, el autogobierno depende de que todo el mundo sea consciente de lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Claro que sí. Si no es consciente de eso, no hay autogobierno. No hay autogobierno. O sea, ¿no? Por eso, por ejemplo, en Japón, ¿no? Japón hay autogobierno y por lo tanto, más allá de que tiene otros problemas, pero en esta parte no lo tiene. No. Entonces, y es un problema, pues, este tema que ahora hablan, que han traído de Japón. O sea, acá en nuestra cultura latina no es japonesa. Entonces, no. eso también va a generar problemas. Entonces van a decir, no va a pasar nada hasta que le pasa. Y en las redes, en este mundo de las redes sociales y del mundo digital, podemos tener muchos problemas. Sí. Arturo, y ya para ir finalizando, ¿cuáles serían los 3 consejos que le darías tú a unos padres de familia y educadores sobre la seguridad de información? Bueno, en primer lugar, como digo, no compartan información confidencial con nadie que no sea de su entorno, ¿no? Yo creo que incluso también ser muy, ¿cómo puedo decir? Muy reservado sobre lo que él tiene y lo que no tiene, ¿no? Me refiero a patrimonio, ¿no? Creo que algunas veces, cuando comienzan a ostentar mucho, ya están dando señales, ¿no? Estamos hablando de la ciberseguridad, pero también es bueno mencionar algo que está en relación. La ciberseguridad tiene mucha relación con la extorsión ahora. Sí, muchísima, muchísima. Entonces, no son cosas aisladas. Es probable de que cuando alguna persona ha sufrido lamentablemente de extorsión, puede ser de que haya alguna información que ha salido de esto. Y alguna información solamente puede ser ostentar de manera visible un patrimonio. Yo diría, habría que ser muy reservados. En todo sentido. En todo sentido. Entonces, esto de la ciberseguridad para tu audiencia tiene que ver mucho con la extorsión. Entonces, miren eso. No compartan información que no deben compartir. Restrinjan mucho lo que publican o restrinjan a quienes lo comparten. Mucho cuidado con, y hablemos también de la información que puedan ustedes estar en una reunión conversando, estar conversando con algunas personas que tienen contrato laboral, estudios. Creo que también hay que tener una reserva adecuada, ¿no? Porque no es porque ellos lo puedan decir, sino que puede haber una persona al costado que lo está escuchando. Ajá. ¿No? Sí. Entonces, no tenga buenas intenciones. Toda la información de manera digital o no digital, y me refiero a la manera verbal, a tema físico, tiene que ser muy restringido. Sí. Muy restringido en todos esos niveles, ¿no? Y tratar de exhortar a que en los colegios también procure tomar estos temas, ¿no? Por ejemplo, hace 3 años una municipalidad le robaron 2 veces la información de sus contribuyentes. Era una municipalidad donde los habitantes tienen un nivel de gasto muy importante, como comprenderás, y comenzaron a subir las extorsiones en esa zona. Después comienzan a ver el tema de los colegios. O sea, yo creo que liguen mucho a la tendencia de este tema, ¿no? En un momento donde hay mucha inseguridad, restringir bastante la información
física, verbal y digital que comparte, que es clave para la tranquilidad de todos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, de hecho yo lo aprendí, bueno, tú sabes que yo soy de Venezuela y en una época el país de verdad estaba con el tema de los secuestros y todo eso muy, muy alto. Y yo aprendí que uno no debía publicar en el momento, que es lo que muchas personas hacen. O sea, tú puedes hacer, porque si lo quieres compartir, ok, compártelo, pero ¿por qué tienes que hacerlo en vivo? ¿Por qué tienes que hacerlo en el momento? ¿Por qué no esperas a estar en otro lugar? Y si de paso no te están pagando por hacerle publicidad a ese lugar donde estás, pues ¿para qué? ¿Qué sentido tiene? Entonces, creo que tus consejos, pues yo de verdad los respeto mucho, los valoro mucho y estoy muy de acuerdo con lo que nos compartes. El caso que tú mencionas, voy a entrar en un ejemplo. Yo recuerdo que una persona publicó, estoy saliendo de viaje, me voy a Europa. Y después nos enteramos que había sufrido un robo en ese lapso. Claro, porque es que lo estás diciendo en vivo. O sea, tú no sabes quién está viendo eso. Y ese es el problema. No sabes quién está viendo, no sabes quién está publicó algo que no valía la pena publicar. Segundo, lo publicó todo el mundo, luego hacerlo restringido. Y lamentablemente ocurrió lo que ocurrió. Sí. Tienes muchísima razón en lo que nos compartes. Hay que empezar. Yo creo que si bien la tecnología nos ayuda muchísimo en muchas labores, en comunicarnos, pues hay que empezar a restringir cómo nos comunicamos y qué cosas compartimos. Hay que empezar a volvernos un poco más privados. Sí, yo creo que la privacidad es un tema nuestro. O sea, las redes obviamente muy difícil ver que alguien no tenga participación en las redes, ¿no? Sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? Pero sí lo que podemos defender es el nivel de privacidad que queremos tener, ¿no? Sí. Y obviamente eso se asegura tomando esta recomendación que nos hemos dado, ser muy cauto con los contenidos que se publica y obviamente reducir eso a un alcance acotado de acuerdo al grupo al cual le quieren compartir eso. O sea, no todos tienen que tener una foto de ustedes viajando, ¿no? Claro, ¿para qué? Hay gente que ni siquiera te conoce. ¿Para qué quieres que esa persona sepa que tú viajaste? Uno es consciente de qué publica o no es que publica, pero no puede ser algo tan impulsivo, ¿no? Y esa adicción es lo que hace también las redes, ¿no? Te dice, trata de que publique, ¿no? Foto y publica, no foto y publica. No es así, ¿no? Inclusive ustedes pueden tener álbumes en Facebook donde ustedes pueden restringir a qué personas le comparten, ¿no? Sí. Ustedes pueden haber tomado todas las fotos que ustedes han tenido de su viaje, publicarlas en Facebook y restringir a su persona. Es cierto, Facebook lo vas a ver. Sí. Pero comparativamente, pues es menos peligroso que compartir a otras personas, ¿no? Dale la puerta abierta. Así es. Ese es por ahí las cosas. Sí. Bueno, Arturo, muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por compartir tus consejos con nosotros y espero que volvamos a repetir esta sesión más adelante para seguir conversando sobre estos temas que nos enriquecen a todos y que la idea es que nos concienticemos más sobre estos temas y aprendamos cada día mucho más. No, muchas gracias nuevamente por la invitación. Felicitaciones por este esfuerzo. Y bueno, ojalá, y seguramente nos vamos a ver próximamente. Claro que sí. Muchísimas gracias, Arturo. Que tengas una feliz tarde. De igual manera, muchas gracias.